Vamos a retomar las jornadas de formación, en este caso con una mesa sobre empleo juvenil y en concreto vamos a hablar más sobre garantía juvenil europea. Creo que es un tema que más o menos todos conocéis un poco por encima, ahora lo vamos a ver con más profundidad. Cuando hablamos de desempleo o de empleo juvenil, lo primero que nos viene a la mente, a mí por lo menos, son dos cosas. La primera, que uno de cada dos jóvenes está en paro, y la otra, el exilio económico. A mí me gustaría darle una vuelta más de tuerca a esto porque, bueno, al final, tanto oír siempre lo mismo, parece que perdemos la perspectiva de lo que estamos hablando. Y me viene al pelo una cosa que me pasó la semana pasada, os lo voy a contar, que quedé con con una cena de amigos y a veces tanta encuesta, tanta sociología te separa de lo que realmente es la gente, lo que está sufriendo, y esto lo vemos todos tenemos amigos y todos lo experimentamos. Uno de ellos me dijo que trabajaba, el horario laboral que tenía firmado era hasta de 9 a 7 y que muchos días llegaba a las 12 a casa. Esto es un ejemplo claro de explotación laboral brutal que sufrimos los jóvenes. Este chico trabaja en un bufete de abogados, me imagino que muchos de vosotros trabajáis en un bufete de abogados. Otro de ellos lleva 1 año y medio encadenando contratos temporales y la última es una becaria de investigación que cobra 600 euros al mes. De investigación en biología, o sea, una persona que puede, además en cáncer, una persona que puede cambiar el futuro de mucha gente, no es capaz de independizarse porque no tiene con qué. Y los otros 3 que estaban en paro, entonces bueno, 1 de cada 2 estaba trabajando. Y al final lo que quedaba de aquello era que los que no tenían empleo terminaban por decir, bueno, pero por lo menos trabajas. No, perdona, es que no es con lo que nos tenemos que conformar. Tenemos que buscar un mercado laboral mucho más equilibrado, mucho más justo y mucho más compensado con lo que creo que merecemos. Por eso muchas veces os pido que no perdáis la perspectiva, que no solo es la cantidad de parados que tenemos, sino que los que trabajan tampoco están en un mercado laboral digno. Y bueno, para profundizar ahora en el tema de Europa, de España, de la garantía juvenil, que es una medida que se ha tomado precisamente para la gente que no tiene empleo, está con nosotros Mariluz Rodríguez, que es la responsable de empleo del Partido Socialista, y Sergio Gutiérrez, que bueno, aparte de el secretario general de Juventud de España, es el secretario general del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Entonces, Mariluz. Voy a dejar este aquí. Hola, buenas. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que tengo que deciros que es para mí un gran honor estar hoy con vosotros y con vosotras. Me gusta mucho estar aquí, me gusta mucho poder hablar de empleo, me gusta mucho sobre todo que me contéis, como veis, desde los lugares y desde los sitios donde estéis cada uno y cada una de vosotras los temas del empleo, y me gusta mucho que yo os pueda contar lo que estamos pensando nosotros en la Ejecutiva Federal, pero me gustará todavía más que me contéis lo que estáis pensando vosotros y vosotras desde los sitios en los que estáis. Yo estoy acostumbrada a hacer esto mismo que estoy haciendo, pero no con este tipo de micrófonos. Estoy acostumbrada a hacer esto mismo porque, fijaros bien, cuando Podemos dice que los socialistas somos los de las puertas giratorias, yo la única puerta giratoria que paso todas las semanas es la de mi clase en la Facultad de Derecho de Ciudad Real, cuando bajo a dar clase de Derecho del Trabajo y Derecho Sindical a mis alumnos, que son de segundo de grado de Relaciones Laborales, con lo cual tienen en torno a entre los 20 y 21 años. Entonces, estoy acostumbrada a hacer esto, lo único que me sorprende es esta especie de micrófono a lo Madonna que me habéis colocado hoy aquí. Bueno, vamos a hablar de empleo. No os sorprenderá que os dé algunos datos de empleo, porque yo creo que es bueno manejar algunos datos sobre el tema del empleo. Como sabéis, tenemos la tasa de paro entre los jóvenes la segunda más alta de toda la Unión Europea. Tenemos casi 6 de cada 10 jóvenes de nuestro país están en situación de desempleo.
Son más de 850.000 los jóvenes que están en situación de desempleo en nuestro país y topamos hasta los 25 años. Luego hay otros 750.000 que están en situación de desempleo entre 25 y 30 años. Tenemos una situación verdaderamente dramática. Estamos perdiendo el presente, pero también estamos a punto de perder el futuro y de tener una generación perdida para hoy. La estamos perdiendo para hoy, pero también de tener una generación perdida para mañana. Yo quiero hablar un poco de que el desempleo entre los jóvenes no es homogéneo y que, por lo tanto, las medidas que pudiéramos proponer a la sociedad y que, de hecho, tenemos que proponer a la sociedad tampoco pueden ser las mismas medidas porque las situaciones de desempleo de los jóvenes no son las mismas. Aquí en Castilla-La Mancha, no solo en Castilla-La Mancha, pero también en Castilla-La Mancha, se dio durante mucho tiempo una situación que yo me atrevería a decir es que el trabajo competía con la escuela. Yo recuerdo cuando llegué a Castilla-La Mancha en el año 2007, aquí había una costumbre de que, llegado el día de la Constitución, el día 6 de diciembre, todos los consejeros y consejeras del Gobierno de Castilla-La Mancha, del Gobierno de Barreda, íbamos a los institutos de secundaria a hablar de la Constitución, de lo que suponían los derechos de la Constitución. Y el primer año que yo estuve aquí me tocó ir a un instituto de Villarrobledo, en Albacete, a hablar de este tema, y estuve allí con los chicos y con las chicas, y yo le preguntaba a los chicos, ¿y vosotros qué queréis? No sabía qué decirlos, porque claro, te veían así mayor y tal, y entonces me decía, ¿vosotros qué queréis hacer cuando seáis más mayores? La mayor parte de los chicos de aquel instituto me decían, yo como mi padre, quiero ser constructor. Eso estaba pasando no solo en Castilla-La Mancha, estaba pasando en muchos otros lugares de nuestro país donde el empleo estaba compitiendo con la escuela. ¿Qué quiero decir con esto? Que en aquellos tiempos, en el momento de la burbuja inmobiliaria, donde el 17% de nuestra riqueza, de nuestro PIB, dependía de un solo sector, que era el sector de la construcción, muchos jóvenes, sobre todo chicos, no solo los chicos, pero especialmente los chicos, muchos jóvenes abandonaban de manera prematura la escuela, no titulaban ni siquiera en eso y se marchaban a trabajar al andamio o a lo que tenía que ver en el entorno del andamio. Y ganaban una pasta, con perdón, ganaban mucho dinero, porque en aquel momento se necesitaban muchos trabajadores en el sector de la construcción y en los sectores auxiliares del sector de la construcción y se pagaba bien el trabajo. Fruto de aquel modelo de crecimiento, un modelo de crecimiento equivocado que hoy ha topado, es que aquí en Castilla-La Mancha, pero no solo en Castilla-La Mancha, sino que en todo nuestro país, pero fundamentalmente en el sur de nuestro país, hay hoy muchos jóvenes en situación de desempleo que no tienen trabajo. Y eso es un hecho muy preocupante, pero sobre todo, y a mí me preocupa todavía más que eso, es que tienen pocas posibilidades de encontrarlo en el futuro, porque son jóvenes que dejaron la escuela de manera prematura, que ni siquiera han titulado en eso, la gran mayoría de ellos, ni siquiera tienen el título de educación secundaria obligatoria y que hoy se encuentran con la dificultad de no tener trabajo y no tener oportunidades de volver a tenerlo, porque no nos equivoquemos, ojalá que el modelo económico del pasado no vuelva a venir. No, ojalá no salgamos de la situación de crisis económica por la puerta en la que entramos. No podemos aspirar como país a volver a cometer el error de crecer únicamente en sectores de actividad productiva que no generan valor añadido y que no tienen ninguna productividad. Todos esos jóvenes, hoy en torno a unos 600.000, están mirándonos, están pensando, ¿y qué voy a hacer con mi vida? Y desde luego lo que no creo que los socialistas debiéramos, luego voy a hablar de la garantía juvenil, pero empiezo por el contexto, lo que no creo que los socialistas podamos decirles a todos esos jóvenes que ni tienen trabajo, ni tienen la titulación de eso, ni tienen por tanto muchas posibilidades de volver a encontrar un trabajo en un nuevo modelo o mercado de trabajo, no podemos decirles que se vayan a trabajar con contratos con bonificaciones o tarifas planas. Yo sé que esa es la política del Gobierno del Partido Popular. Facilitar el contrato de estos trabajadores, ahora vemos a través de qué vías, facilitar el contrato de estos trabajadores a través de tarifas planas, de contratos low cost, de contratos que le cuestan poco al empresario, que le favorecen, dicen, la entrada en el mercado de trabajo. Nosotros ahí tenemos que ser más claros, más tajantes y a lo mejor decirles algo que no sé si quieren oír, pero es importante que lo oigan. Todos esos jóvenes tienen que volver a la formación, todos esos jóvenes tienen que volver a la educación,
Todos esos jóvenes tienen que volver a formarse, porque sin formarse, sin volver a la escuela, no volverán a tener un trabajo ni hoy ni mañana. Y si lo tienen sin formarse, serán carne, y eso tenemos que decírselo para cuando estemos entre ellos, serán carne de trabajos precarios y de trabajos de bajos salarios. Serán carne de lo que han sido siempre, de contratos temporales, de contratos a tiempo parcial y de devaluación salarial. Por eso tenemos que animarles a que vayan a la escuela. No a cualquier escuela. No podemos devolverlos a la escuela normalizada, porque ellos ya salieron de la escuela y no quieren volver. No quieren volver donde estuvieron. Por eso tenemos que inventarnos algo para que puedan volver a la escolaridad. Hacer un programa específico que les devuelva a la formación. Y yo creo que ahí debemos hacer dos cosas con ellos. Y estas son mis dos primeras propuestas. La primera es que debemos titularlos en eso, porque no tienen el título de eso. Y no solamente porque a mí me haya entrado que no, la titulitis aguda, sino porque el problema es que si no tienen la titulación de eso, ni pueden seguir estudiando en la formación profesional reglada, ni pueden entrar siquiera en la formación para el empleo con certificados de profesionalidad. Así que, primera medida, titulémoslo en eso. Hagamos un gran programa en nuestro país, una gran estrategia de formación para titular en eso y de acreditación para titularlos en eso. Hoy eso no está en ninguna parte. No hay ninguna comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular que esté pensando en que estos jóvenes tienen que formarse y titularse en eso antes de seguir camino de la formación. Primera cuestión. Y segunda cuestión, deroguemos los contratos que ha creado el Partido Popular para estos jóvenes. Hagamos una derogación. Frente a esta situación, que es dramática y problemática, el Partido Popular se ha inventado fundamentalmente dos contratos. Un contrato en la reforma laboral del año 2012, que es el contrato de fomento para los emprendedores. Un contrato presuntamente indefinido, porque se llama así, contrato indefinido, presuntamente fijo, pero que, como bien sabéis, lleva dentro de él un periodo de prueba de un año. Eso significa que durante un año el contrato de trabajo se puede acabar en cualquier minuto, sin alegar ninguna causa y sin pagar al joven ningún tipo de indemnización. Es decir, es un contrato temporal de un año que puede ser extinguido, despedido en cualquier momento sin pagarle nada a ese joven. Esa es la respuesta que ha dado, la primera respuesta que dio el Partido Popular a todos estos jóvenes que no tienen formación ni titulación. Bien, nosotros vamos a derogar, y ahí lo dijimos ya en la conferencia política, pero lo mantendremos en nuestro programa electoral, vamos a derogar el contrato de fomento de emprendedores, porque no creemos, no porque lo haya diseñado el Partido Popular, no, sino porque no creemos que la solución para el desempleo de los jóvenes sea tener contratos de un año de duración en los cuales pueden ser despedidos en cualquier momento sin recibir ningún tipo de indemnización. Derogamos, por tanto, o ellos hicieron el contrato de emprendedores, deroguémoslo nosotros. Y el segundo contrato que se inventaron, que no ha tenido ningún éxito, fueron, os acordáis, en abril del 2013 ellos lanzan la campaña de emprendimiento joven y se vuelven a inventar un contrato que es algo así como un contrato de experiencia laboral. 3 meses sin causa. 3 meses de contrato sin causa. Bien, hoy tenemos en nuestro país un problema de temporalidad muy grave, muy serio, y la culpa de tener ese problema de temporalidad es que hace mucho tiempo introdujimos en nuestro sistema contratos temporales sin causa. Habíamos logrado acabar con ese modelo a partir del año 97. Ya nunca volvió a haber contratos temporales sin causa. Hoy el Partido Popular, como mecanismo para, dice, fomentar el empleo de los jóvenes, ha introducido en su estrategia de emprendimiento joven un contrato temporal de 3 meses sin causa, con muy pocos resultados, porque hay muy pocos contratos, pero ha metido ese tema de que a los jóvenes se les puede contratar de forma temporal sin ningún tipo de causa. ¿Qué consecuencias tiene esto para los jóvenes? Y esto sí debemos matizarlo y decírselo a la gente. Es que nuestro país tiene un problema de temporalidad. El 24% de tasa de temporalidad. Es decir, estamos casi en que 1 de cada 4 trabajadores tiene un contrato temporal en nuestro país. Cuando hablamos de los jóvenes, la tasa de temporalidad es del 75%. Es decir, casi 8 de cada 10 jóvenes trabajan hoy con un contrato temporal. Lo mismo que con el trabajo a tiempo parcial. España tiene una tasa del 15% de trabajo a tiempo parcial. Los jóvenes tienen una tasa del 35% de trabajo a tiempo parcial. Y no es un trabajo a tiempo parcial
voluntario, querido, porque más del 63% de los jóvenes dicen que trabajan a tiempo parcial porque no han encontrado un trabajo a tiempo completo. Bien, sobre todo este panorama planea la garantía juvenil. La garantía juvenil es una buena idea, es una muy buena idea, que no se la ha inventado el Partido Popular, que no se la ha inventado el gobierno de Mariano Rajoy. Es una idea que parte de en algún momento de algún informe de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, y es una idea que después hace suya, como nos contará Sergio, la Unión Europea a través de un programa de garantía juvenil. Donde se había puesto ya en marcha, fundamentalmente en Austria, había habido experiencias muy importantes, el desempleo de los jóvenes era francamente muy reducido. ¿Cómo se está poniendo en marcha la garantía juvenil en España? ¿Cómo se está poniendo en marcha la garantía juvenil? Repito, es una muy buena idea, pero desde mi punto de vista está mal lograda por el gobierno del Partido Popular. ¿Por qué? Primero porque se ha puesto en marcha tarde. 2014 tuvo que ser el año de la puesta en marcha de la garantía juvenil. La garantía juvenil se publicó, para ponerla en marcha, en un decreto ley de julio del 2014. Ni siquiera era un decreto ley sobre la garantía juvenil, era un decreto ley sobre medidas de eficiencia económica, competitividad, y ahí escondido en un apartado estaba la puesta en marcha de la garantía juvenil. Ni siquiera le concedieron la importancia de tener un decreto ley solo para la garantía juvenil. La escondieron dentro de un paquete de medidas que aprobaron en julio del año 2014. Primer problema, tarde, porque hasta julio no fue aprobada. Segundo tema, sin financiación. Porque cuando se ha puesto en marcha en el año 2014 no había una financiación específica para poner en marcha la garantía juvenil. No tenía una inversión específica para poner en marcha la garantía juvenil. En el presupuesto del año 2015 sí parece que van a establecer, que el Gobierno va a establecer una inversión para poner en marcha la garantía juvenil. En el 2014 no había una financiación específica para la garantía juvenil. Segundo problema, sin financiación. Tercer problema, las comunidades autónomas no podían adelantar las inversiones de la garantía juvenil. Y no podían adelantar las inversiones de la garantía juvenil porque si la adelantaban, las comunidades autónomas incurrían en déficit. Y, por lo tanto, venía Montoro, venía el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas a decirles que tenían que recortar sus propios presupuestos, con lo cual las comunidades autónomas estaban atadas de pies y manos para poner en marcha la garantía juvenil. No se ha podido poner en marcha hasta bien entrado el mes de octubre o bien entrado el mes de septiembre y bien pasado el mes de octubre. Siguiente problema. La garantía juvenil, y de esto creo saber algo, no se puede poner en marcha en este momento con el personal que tienen los servicios públicos de empleo de nuestro país. Para hacer una buena garantía juvenil es necesario que todos los jóvenes que están en situación de desempleo, empiecen el itinerario que les llevará a tener un empleo o a tener a formación o a tener una beca o a tener un subsidio. Es necesario que haya un orientador que trabaje con él. En este momento no hay orientadores en los servicios públicos de empleo. Había 3.000 orientadores y orientadoras en los servicios públicos de empleo a la altura del año 2011. Una de las primeras medidas que adopta el Gobierno del Partido Popular es despedir a los 3.000 orientadores y orientadoras porque, según ellos, tenía un coste que no se podía asumir por parte de los servicios públicos de empleo. Hoy no hay orientadores y orientadoras que ayuden a los jóvenes a desarrollar la garantía juvenil. No los hay. Y si no los hay, la garantía juvenil apenas puede ponerse en marcha. Y siguiente elemento, desde mi punto de vista absolutamente criticable, es que la garantía juvenil está fuera de los servicios públicos de empleo. Está completamente fuera de los servicios públicos de empleo. No hay financiación para ella, lo decía antes, no hay orientadores y orientadoras que puedan ayudar en la puesta en marcha de la garantía juvenil y está fuera de los servicios públicos de empleo. ¿Por qué? Cuando me reuní en una reunión en privado, quiero decir que no era secreta, era en privado porque no había medios de comunicación, con la secretaria de Estado de Empleo, yo le pregunté, secretaria, ¿por qué la garantía juvenil no forma parte del SISPE, no forma parte de los servicios públicos de empleo? Ella me dijo, porque es necesario hacer una trazabilidad de la garantía de empleo juvenil.
Y solo se puede hacer una trazabilidad de la garantía si se saca del Servicio Público de Empleo Estatal, lo que dice mucho de la confianza que le merece a la Secretaria de Estado de Empleo el Servicio Público de Empleo Estatal, si no es capaz de confiar en que dentro del SISPE y dentro del Servicio Público de Empleo Estatal se puede hacer perfectamente la trazabilidad de la garantía de empleo juvenil. La sacaron de los servicios públicos de empleo. ¿Sabéis por qué la sacaron de los servicios públicos de empleo? Y esto sí hay que decirlo una y otra vez porque esta es estrategia del Partido Popular. La sacaron para que no tuviera efecto llamada sobre los datos del paro. Para que no tuviera efecto llamada sobre los datos del paro. Porque está demostrado que cada vez que un gobierno, ellos o nosotros, dice que va a pasar algo en el mercado de trabajo, que va a haber una nueva ayuda o que va a haber un nuevo proyecto o que cada vez que va a haber un nuevo itinerario en materia de empleo o desempleo, está visto y está comprobado que hay un efecto llamada sobre los datos del paro. El efecto de que hay personas que van y se apuntan al paro. ¿Por qué? Porque están esperando a la ayuda o al plan de formación o a al nuevo itinerario que van a hacer los servicios públicos de empleo. Cada vez que los servicios públicos de empleo hablan a las personas en situación de desempleo, os puedo asegurar que las personas en situación de desempleo responden y van a las oficinas de empleo a apuntarse masivamente a ellas como personas en situación de desempleo. Claro, ¿qué miedo tenían? Tenían el miedo de que si ponían en marcha la garantía de empleo juvenil, si le daban, como debían haber hecho y no lo hicieron, una buena campaña de publicidad diciendo a los jóvenes, aquí estamos, vamos a ayudaros a encontrar empleo, venid a los servicios públicos de empleo, ¿qué hubiera pasado? Que más de 800.000 jóvenes hubieran inundado las oficinas de empleo y las listas del paro. Y ellos, el Gobierno del Partido Popular, no estaba dispuesto ni a recibiros en las oficinas de empleo, ni tampoco a recibiros, y eso es lo que ellos no querían, dentro de las listas del paro. ¿Por qué? Pues porque están queriendo hacer ver a la ciudadanía que son capaces de reducir la situación de desempleo y no querían que nada ni nadie, los jóvenes de nuestro país, enturbiaran esa estrategia de decir podemos o sabemos cómo hacer para ir bajando las cifras del paro. Total, que la garantía de empleo, la garantía juvenil, que es, lo repito, una buena idea, que es una buena técnica para intentar encontrar lo que necesita cada joven para volver a tener un puesto de trabajo, porque aquellos jóvenes que no tienen formación se les dirige a la formación, aquellos jóvenes que no tienen experiencia se les dirige a la experiencia y aquellos jóvenes que pueden trabajar y no tienen trabajo se les dirige al trabajo. Es decir, es una buena idea de trabajo con las personas jóvenes en situación de desempleo, no está funcionando en nuestro país. Y no está funcionando, primero, porque la sacaron de los servicios públicos de empleo, la llevaron a una nube informática que no es fácil ni accesible a las personas en situación de desempleo, la sacaron, por lo tanto, el sitio habitual de las políticas de empleo, no está funcionando porque apenas hay inversión para ponerla en práctica, porque hay que cofinanciarlo y las comunidades autónomas tienen muchas dificultades para adelantar la financiación de la garantía juvenil, y no está funcionando porque quien tiene que ponerla en marcha, que son los orientadores y orientadoras que trabajen con las personas en situación de desempleo, resulta que no existen, porque fueron todos despedidos de las oficinas de empleo cuando estaban trabajando en ellas. Bien, es una lástima, lo digo sinceramente, es una lástima, pero también es para nosotros, tiene que ser para nosotros objeto de denuncia diaria. Y yo lo que os pediría es, uno, que fuerais a vuestras comunidades autónomas a preguntar por la garantía juvenil, que fuerais a decir que queréis estar, que las personas que están en situación de desempleo queréis estar en la garantía juvenil, que queréis que os atiendan en la garantía juvenil, que queréis saber cuáles son las respuestas que ofrece la garantía juvenil, porque la única forma que tenemos de que se visibilice el fracaso absoluto que está suponiendo la puesta en marcha de la garantía juvenil es que vayáis allí y que se vea a través vuestro que efectivamente está siendo un auténtico fracaso. Animad a los jóvenes a que se apunten a la garantía juvenil. El día que yo me enteré, a través de una pregunta parlamentaria, que solamente había 30.000 jóvenes en situación de desempleo apuntados en la garantía juvenil, os puedo asegurar que fue un día que me produjo mucha desazón. Animad a los jóvenes a que estén dentro de la garantía juvenil, a que les sobrepasen de trabajo, a que pongan en evidencia que están teniendo fallos muy fuertes, muy potentes en la puesta en marcha de la garantía de empleo juvenil, porque si no sabéis lo que pasará, os voy a contar lo que va a hacer el Gobierno del Partido Popular. Pueden ser 50.000 jóvenes en este momento en la garantía. Puede realizar en torno a 75.000 acciones
de orientación con esos jóvenes. Y cuando llegue a reportar a la Unión Europea qué es lo que ha pasado con la Unión Europea, con la garantía juvenil, ¿sabéis lo que dirá? Hemos atendido al 100% de la población joven desempleada de nuestro país. Así que ponedlos en evidencia, id, apuntaros y decid a la gente que se apunte en la garantía juvenil, y vamos a poner en evidencia que este gobierno es un gobierno que gestiona mal y que una buena idea como era la garantía juvenil ha sido una idea malograda, no porque la idea estuviera mal, sino malograda porque tenemos un desastre, un gobierno desastre poniendo en marcha la garantía juvenil. Y termino ya. La garantía juvenil no llega a los jóvenes entre 25 y 30 años. Y hay 750.000 jóvenes en situación de desempleo de esa edad. Jóvenes, en ese caso, que tienen las mismas dificultades que los de menos de 25 años en situación de desempleo. Otra de las cosas que tenemos que pedir es que la ministra de Empleo de una vez tome la decisión, porque puede tomarla, pero no lo ha hecho, tome la decisión de que también los jóvenes entre 25 y 30 años puedan formar parte de la garantía juvenil. Que también podamos trabajar en políticas de empleo con la puesta en marcha de la garantía juvenil para jóvenes entre 25 y 30 años. ¿Y sabéis por qué no lo ha hecho? Y con esto ya termino. Porque, y esto debemos de decirlo a la sociedad una y otra vez, ya no solo a los jóvenes, sino también a los que no lo son tanto, porque el Gobierno del Partido Popular ha quitado 10.000 millones de euros de las políticas de empleo en los 4 años que lleva al frente del Gobierno. Porque en el año 2011, cuando el Partido Socialista salió del Gobierno, se destinaban en torno a 7.000 millones de euros a políticas activas de empleo, un 0,7% del PIB, y en torno a 32.000 millones de euros, más de 3 puntos del PIB, a proteger a las personas en situación de desempleo. 3 años y medio después, con 600.000 ocupados menos y 150.000 parados más, porque la situación es todavía peor, con una tasa de paro que se ha incrementado en 2 puntos desde que gobierna el Partido Popular, con 600.000 afiliados menos a la Seguridad Social, es decir, con una peor situación en nuestro mercado de trabajo, el Gobierno destina apenas 4.000 millones de euros a políticas activas de empleo, significa 3.000 millones de euros menos a políticas activas de empleo, y destina apenas 22.000 millones de euros a protección económica por desempleo, más de 7.000 millones de euros menos para proteger a las personas en situación de desempleo, lo que significan 10.000 millones de euros en un país con más de 5,5 millones de personas en situación de desempleo, en un país con más de 3 millones de personas en situación de desempleo sin ningún tipo de protección económica. El Gobierno del Partido Popular ha quitado 10.000 millones de euros de las políticas de empleo y ha regalado esos 10.000 millones de euros en su reforma fiscal al 10% de la población, a los más poderosos de nuestro país. Tenemos razones para batallar contra ellos y tenemos razones para salir a decirle a la sociedad, esa que también está deseando escucharnos a nosotros los socialistas, no solamente a los de Podemos, a nosotros los socialistas, tenemos razones para decir que no queremos el Gobierno del Partido Popular, porque ha quitado 10.000 millones de euros de las políticas de empleo para dárselas en una reforma fiscal al 10% de la población, a los más poderosos de nuestro país. Por ahora nada más. Un beso a todos. Bueno, buenas tardes. Hoy la verdad que me siento triplemente en casa. No es porque esté en mi ciudad, esté en Toledo, en mi provincia, que sí, estoy en mi organización con las Juventudes Socialistas y estoy en unas jornadas que coordina, que colabora, que coorganiza el Grupo Socialista en el Parlamento Europeo. Por lo tanto, me siento triplemente en casa, triplemente a gusto. Pero además para debatir de un tema en el que me siento especialmente vinculado y en el que creo que nos jugamos como generación prácticamente todo. Porque el empleo es mucho más que un derecho reconocido en nuestras normas. Es mucho más que un derecho reconocido en nuestra Constitución, por mucho que esté cuestionada ahora, en nuestros estatutos de autonomía, en nuestras leyes, no. El empleo es el cordón umbilical por el que un ciudadano se siente parte o no de la sociedad.
El empleo, por lo menos el empleo cuando lo concebimos, el modelo social europeo que ahora tanto reivindicamos y por el que tanto tenemos que pelear para que no se vaya por el sumidero de la austeridad, el empleo es la pieza esencial, la calidad en el empleo también, la pieza esencial por el que se sostiene el pilar del modelo social. Por lo tanto, nosotros, ahora cuando en la Unión Europea muchos se preguntan, los nuevos comisarios, el presidente de la Comisión Juncker el otro día en el Pleno del Parlamento Europeo se pregunta qué hemos hecho para tener estos auges de euroescépticos, de eurofobia, de populismo en toda Europa, la respuesta es esta. La respuesta es fundamentalmente esta. Estamos dejando de alguna u otra manera que mucha gente, especialmente la gente joven, se rompa con el cordón umbilical de formarse parte de un modelo social, de formarse parte, en definitiva, de una sociedad, de un estatus, precisamente por la mala calidad en el empleo o por las grandes tasas de desempleo. Dicho de una manera muy simple, la fórmula, o estamos en el paro o simplemente el empleo que conseguimos para no estar en el paro es un empleo precario con el que ni siquiera conseguimos llegar a fin de mes. Hay un término ahora en la Unión Europea que se empieza a aplicar también en España, que es el de la pobreza laboral. ¿Qué significa la pobreza laboral? Significa que hay cada vez más colectivos de gente que aun accediendo a un empleo no tienen lo suficiente para pagar sus necesidades básicas, para pagar su hipoteca, para pagar la cesta de la compra, para pagar su ocio. Por lo tanto, hay una bolsa cada vez más grande de Europa, especialmente de gente joven, que aun accediendo a un puesto de trabajo, no solo ya hablamos de precariedad, no solo hablamos de estabilidad en el empleo, no, hablamos de algo más, hablamos de que el empleo ha dejado de ser el sustento por el que el sustento principal por el que la gente, como digo, puede tener una digna condición de vida. Por lo tanto, todo esto tenemos que tomárnoslo en serio. Y es verdad que no habría yo una jornada de las Juventudes Socialistas, una participación, un comité, una reunión de las Juventudes del partido en el que no trataría el tema del empleo, porque es el tema esencial. Pero es verdad que muchas veces nos centramos en hablar de determinadas cosas, o hablamos, por ejemplo, de la garantía de empleo juvenil, que está bien, ahora me referiré a ello, pero tenemos que ir a una cuestión mucho más de fondo. Porque, ¿qué es lo que tienen que hacer las sociedades, los gobiernos, en este caso Europa, para favorecer y crear empleo? Pues lo digo muy sencillo, facilitar el crecimiento económico. Porque sin crecimiento económico, cualquier programa que pongamos encima de la mesa, cualquier política activa de empleo que pongamos encima de la mesa no dejará de ser una política paliativa, no dejará de ser una solución paliativa para resolver o para intentar paliar los efectos de algo mucho más grande. Por lo tanto, el problema fundamental que ha hecho Europa en estos últimos años es que no solo no ha facilitado el crecimiento económico en una época de recesión, en una época de crisis económica, sino que ha hecho todo lo que se tenía que hacer para estrangular las posibilidades de crecimiento presente y de futuro. Por lo tanto, ¿cuál es el problema fundamental que tiene Europa para no crear empleo? El problema fundamental es que lo que hemos estado haciendo es convertir una crisis que empezó siendo financiera en Estados Unidos como una crisis propia, financiera propia, pasarla a una crisis de la deuda, pasarlo de ahí a una crisis económica y terminar teniendo una crisis social de caballo en mayor o menor medida en todos los países, al menos de la zona euro. Hemos convertido a Europa en un enfermo crónico, económicamente crónico, en el que le estamos dando además las recetas equivocadas, le estamos inflando de inmunodepresivos, le estamos inflando a austeridad, a reformas estructurales que deprimen nuestra demanda interna, es decir, que nos hacen más pobres, le estamos inflando también a frenar continuamente la inversión productiva, la inversión pública, estamos tratando a Europa la enfermedad crónica que se ha convertido en la economía europea con antidepresivos cuando lo que necesitaríamos seríamos un choque vitamínico impresionante. Y no solo de la inversión privada, como nos quiere hacer ver la derecha europea, no, necesitamos también un choque vitamínico por parte de las administraciones públicas, de los poderes públicos. Si no hay crecimiento económico y si no, Europa no cambia inmediatamente la tendencia en la que nos han marcado desde el año 2010 la derecha europea, Europa, su modelo social, la Europa de alguna u otra manera, como lo estamos viendo con debates en países como España o en Grecia o en otros, la Europa tal y como la tenemos concebida, se irá por el sumidero. Por lo tanto, el problema de fondo es que en Europa la mayoría de los jefes de Estado de Gobierno, algunos partidos políticos en algunos países que se trasladan inmediatamente también al Parlamento Europeo, se resisten a cambiar.
Se resisten a reconocer lo que hoy nos están diciendo todos los organismos internacionales, desde la OCDE al Fondo Monetario Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, nos lo están diciendo, que Europa se ha pasado de frenada. Se ha pasado con la política de austeridad, que nos ha conducido a un frenazo público. Yo siempre lo explico. En países como España y en regiones como Castilla-La Mancha, hay una especie de medidor que se llama los efectos multiplicadores del gasto, que significa que te miden cuánto cae la economía de tu territorio, en la que midas la región de tu país, cuando retiras un punto de PIB de inversión productiva del gasto público. Dicen los economistas que cuando eso sucede en una época de crecimiento económico, el efecto que se tiene sobre la economía global es prácticamente neutro. Y con esa teoría, Merkel y la derecha europea nos intentaron convencer que, claro, que como era una crisis de deuda, solo bastaba recortar el déficit, sea cual sea el precio, sea lo que se tenga que recortar, con tal de ganar la confianza de los mercados. Pero no se dieron cuenta que en una época de crisis económica, cada vez que retirábamos un punto de gasto público en países como España, nuestra economía, no solo hacíamos una sociedad bastante más injusta, sino que nuestra economía se contraía 2 veces más del dinero que habíamos retirado. Es decir, por cada punto de gasto público que quitábamos de inversión, del gasto educativo, del gasto sanitario, hacíamos una sociedad más injusta, pero también un modelo económico más ineficiente. Cada punto de PIB, nuestra economía global se contraía prácticamente el doble. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es primero abandonar esa senda de austeridad y empezar por la senda de la inversión, del estímulo económico, de intentar, como digo, salir de la crisis con recetas distintas a las que se han llevado hasta ahora. Lo segundo problema que teníamos en Europa y que seguimos teniendo es que hemos deprimido, ahora que se dice tanto, para que me entendáis, la demanda interna. ¿Eso qué significa? Significa que hemos reducido tanto el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos que no hay consumo. Y no habiendo consumo no hay actividad económica. Y la hemos deprimido tanto, la demanda interna, el consumo, hemos reducido tanto el poder adquisitivo, por eso que se oye muy bien, eso que suena tan bien, que nos lo están repitiendo todos los días, pero que habría que intentar mirar un poquito más la letra pequeña, que es esto de las reformas estructurales. Porque nosotros somos un partido reformista. Nosotros somos un partido que siempre ha defendido las reformas, que siempre ha defendido coger una sociedad para cambiarla. Históricamente lo veis, nos diferenciamos de los conservadores porque ellos querían conservar la sociedad tal y como estaba y nosotros queríamos reformarla. Y nos separamos o nos diferenciamos de los comunistas porque ellos querían romper con los modelos de sociedad actuales y nosotros queríamos reformarlos. Somos reformistas, pero se han apropiado de nuestra palabra y están defendiendo un sistema de reformas como si hubiera cualquier tipo de reforma nos valiera, o cualquier tipo de reforma fuera válida, cualquier tipo de reforma fuera justa. Y nos están metiendo, como digo, por la autopista de las reformas estructurales, una sociedad totalmente injusta que nos hace, como digo, aumentar la desigualdad y sobre todo ahondar, como digo, la depresión económica. Porque la mezcla esta de reformas en la educación, primera para sacar a millones de universitarios en toda Europa, cientos de miles en España, de las carreras universitarias, aumentando las tasas universitarias o reduciendo las becas. Por ejemplo, también, como digo, las reformas sanitarias en las que hacen que muchos pensionistas, por ejemplo, tengan que pagar por primera vez para determinadas medicinas o para determinadas prestaciones sanitarias un copago. O, por ejemplo, la reforma de las pensiones, que lo que nos hace es la actual a condenarnos a una década o más de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, hacen que de una manera u otra los españoles, la renta media de los españoles, no la renta media, la renta disponible de los españoles, aunque se mantenga su renta media, baje en relación a lo que puedan llegar a comprar. Pero luego también nos han metido una reforma laboral que además con el mantra este de que la reforma laboral es la que iba a hacer que creásemos puestos de trabajo, que lo único que necesitaba España para crear puestos de trabajo era una reforma laboral. Yo siempre digo que ninguna reforma laboral por sí sola crea empleo, que necesita de otras muchas cosas más, pero lo que sí que define una reforma laboral es 3 cosas básicas: en qué condiciones entramos en el mercado de trabajo, en qué condiciones permanecemos en él y en qué condiciones salimos del mercado de trabajo si somos despedidos. Y en las 3 cosas la reforma laboral del Partido Popular ha quedado demostrado que no sirve solo por sí sola para crear empleo, que es más, que lo poco que crea ahora es empleo basura, empleo precario. Lo que sí sabemos es que entramos en el mercado laboral con menos derechos, que permanecemos en él con más miedo, porque sabemos que somos capaces en cualquier momento del empresario, los antojos del empresario, con tal despedidos. Y sabemos que saldremos del mercado de trabajo
prácticamente sin ninguna indemnización, sin ningún derecho. Eso es lo que sí que ha conseguido la reforma laboral del Partido Popular. No crear empleo, pero sí ha definido muy bien cómo entramos, cómo permanecemos y en qué condiciones salimos. Pero con la reforma laboral del Partido Popular, que además parece un copia y pega de la que está promoviendo la derecha europea por todo el continente, consiguen tres cosas. La primera, en una primera fase, es que cuando hay problemas económicos lo que se facilita no es el reparto de las horas de trabajo en las empresas, no se facilita el mantenimiento a base de otros modelos que ya se conocen en Europa, de una parte la paga el Estado y otra parte los servicios públicos de empleo y otra parte las empresas con tal de mantener los puestos de trabajo, sino lo que hacemos es, lo que facilita esta reforma laboral son, ante los problemas económicos, despidos masivos. En la segunda fase, lo que estamos viendo es que esta reforma laboral lo que ha permitido es una devaluación salarial de caballo, que lo que conduce una y otra vez, como digo, es a esa pobreza salarial, a eso de que cada vez haya más trabajadores que por trabajar no tengan lo suficiente para vivir con dignidad. Y lo tercero es que cuando empieza a haber crecimiento económico, empieza a haber algo de movimiento en la economía, lo único que producimos es un contrato de trabajo tan precario que la gente se siente una y otra vez, como digo, rechazada o fuera o con el cordón umbilical roto con su modelo social. Por lo tanto, todo esto lo tenemos que cambiar. Y nosotros estamos diciendo en Europa que para solucionar todo eso bastan algunas cosas. Basta, por ejemplo, con cambiar la política de austeridad, que sin necesidad de cambiar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento podemos retrasar aún más el déficit, el calendario de reducción del déficit, precisamente para facilitar la inversión productiva, aumentar los márgenes de los Estados para crear políticas de estímulo. Y lo podemos hacer, como por ejemplo estamos defendiendo la regla de oro, que como bien ha explicado Mariluz en un problema que tenemos en España, de aplicación, por ejemplo, de políticas que no se pueden precisamente porque las comunidades autónomas se saltan el déficit, los objetivos de déficit. Eso también pasa en Europa. Y nosotros estamos diciendo, por ejemplo, que la Unión Europea no tiene que computar en su calendario de reducción del déficit en algunos estados, al menos en algunos estados, dos o tres cosas fundamentales. La primera, las inversiones productivas. La segunda, la educación, no el gasto corriente, sino el gasto productivo de la educación. Y tercero, los programas de desempleo juvenil. Y nos dicen que es imposible, que no se puede hacer, que es que eso produciría un caos en la contabilidad europea. Y yo digo, joder, pues en España sí que se ha hecho. En España, cuando hemos rescatado a los bancos, hay unos 43.000 millones de euros de dinero público que nos han dado de Europa para el Estado español, que son déficit público, que es deuda que hemos contraído para devolver con la Unión Europea, pero que no contabiliza en el déficit público a efectos de Eurostat. Y son 4 puntos de PIB. Claro, la pregunta que uno se hace es, ¿por qué sí que no se contabiliza los 23.000 millones que hemos dado a Bankia o los 2.000 y pico a Caixa Cataluña? ¿Por qué eso no contabiliza a efectos de Eurostat y sí lo tiene que hacer y tenemos que estar peleándonos, rascando con uñas y dientes cada euro que invertimos, por ejemplo, para destinarlo a políticas de empleo? Pues todas esas cosas también se pueden cambiar desde la política europea. O, por ejemplo, ahora en el estímulo económico, en el plan de inversiones que estamos intentando promover, 300.000 millones de euros, que se queda insuficiente, que se quedan una vez más cortos, pero que debe ser al menos el empiece precisamente para cambiar de tendencia en el conjunto de la Unión Europea. Todo eso lo podemos hacer. Y concretamente, como digo, para estimular el crecimiento, para cambiar la política o la senda que estábamos llevando hasta ahora. Pero luego también tenemos el caso concreto del empleo juvenil. Y claro, la pregunta, yo llevo ya como 3 o 4 años oyendo en la Unión Europea, tenemos que evitar una generación perdida. 4 años después, sin hacer prácticamente nada, la pregunta no es esa, la pregunta es ¿cuántas generaciones perdidas está dispuesto a asumir Europa? Porque yo ya estoy convencido de que hemos perdido al menos en España una generación. La pregunta ya es doble. 1, ¿vamos a hacer algo para recuperarla? Y 2, ¿vamos a hacer algo para evitar que haya más? Y tristemente, cuando uno se hace esta pregunta con seriedad, pues creo que a día de hoy ni en la Unión Europea y muchísimo menos en el gobierno español tienen una respuesta afirmativa para las dos preguntas. Es un drama, fundamentalmente en España. Yo esta semana he tenido una reunión con el presidente del Colegio de Médicos de nuestro país. Y claro, me hablaba de la situación de los médicos, pero es una situación muy concreta que se puede generalizar a todos los sectores
de jóvenes de nuestro país. Claro, decía, oye, es que el drama es que nosotros tenemos una de las mejores inversiones, de las mejores formaciones en médicos de la Unión Europea. Nos reconoce todo el mundo. Nuestro programa de formación de personal sanitario es excelente. Dice, ahora mismo en nuestro país, por ejemplo, me decía el Colegio de Médicos, estamos exportando al 40% de la gente que formamos. Nos gastamos un dineral, más de 9.000 euros al año en matrículas universitarias, en gasto educativo por cada universitario de media en la sanidad española, 9.000 euros al año, que por 9 años de carrera sanitaria, lo que se termina en la sanidad, más la residencia, más al final terminamos exportándolos gratis a cualquier país europeo o a cualquier país de Oriente Medio, como se están empezando a ir ahora. Y no es que sea un drama, que lo es que es un desperdicio tremendo, es pegarnos, cortarnos las dos piernas en nuestro potencial económico, nuestro potencial de crecimiento económico al futuro. Es convertir a España, como lo estamos convirtiendo, en un país condenado a vivir del sector servicios, del sector turismo, de otros sectores que no es el del valor añadido por el que siempre podremos ganar competitividad en vez de ir rebajando salarios. Por lo tanto, nos lo tenemos que tomar en serio. Y claro, uno de los programas que nos hemos dicho que podríamos tomarnos en serio o que podría ser un primer germen para ver que Europa empieza a poner algún tipo de solución para evitar una nueva generación perdida en nuestro continente, se llama la garantía de empleo juvenil, que es una buena idea, como decía Mariluz, pero que está no muy mal desarrollada, sino que una vez más la derecha europea nos cogió el nombre de lo que proponíamos la OIT o lo proponía el Grupo Socialista y luego han hecho lo que le ha salido de las narices. Y lo digo así porque lo que ha hecho la Unión Europea en su nuevo marco financiero plurianual con la garantía de empleo juvenil es un lavaconciencias que no sirve para nada. Y lo voy a decir con la total crudeza. Primero porque falta dinero. Falta dinero. La OIT decía que la Unión Europea, para hacer algún programa efectivo en lucha contra el desempleo juvenil, necesitaba 21.000 millones de euros al año. Lo que nos propone el acuerdo del Consejo Europeo, que entre otros Mariano Rajoy vendió como un éxito, un gran éxito, son 6.000 millones de euros, de los cuales son solo 3.000 millones nuevos. Los otros 3.000 millones son dinero que se quita del Fondo Social Europeo a parados de larga duración, que se quita al fondo, a los bancos de alimentos, al Fondo de Ayuda a los más necesitados, que se quitan a otros programas que ya estaban en el Fondo Social Europeo para destinarlos al programa de empleo juvenil. Por lo tanto, hay 3.000 millones de euros nuevos y otros 3.000 que se los quitamos a otros para financiar a 7 años 6.000 millones de euros para toda la Unión Europea. 21.000 millones que decía la OIT, 6.000 millones que ofrece la Unión Europea en 7 años. Y aún así, nosotros estamos diciendo, bueno, vamos a empezar a andar. Y decimos que, bueno, que si hay 6.000 millones de euros con tasa de desempleo juvenil del 22% en la media europea, del 54% en España, Grecia, digamos, oye, ya que nos dan ese dinero, permítanoslo gastar lo antes posible, lo que se dice el front loading, lo antes posible. Los primeros años, no esperemos a los 7, si la gente lo necesita el dinero hoy. Y desde que se puso en teoría el dinero disponible para los estados, que fue el 1 de enero del 2014, como ha dicho Mariluz, a día de hoy todavía no se han desembolsado por parte de la Unión Europea, entre otras cosas, porque los gobiernos, como el nuestro, no había presentado el programa operativo, sí un marco de lo que quiere llegar a hacer, pero no el programa operativo real, para desembolsar esos fondos. Por lo tanto, no es que sean insuficientes, es que los segundos no están llegando. Lo tercero es que nosotros estábamos diciendo que ese programa tenía que ser un programa europeo. Y eso significa que tiene que haber unas normas comunes por lo que la Unión Europea dice lo que es financiable y lo que es no. Que lo que estábamos diciendo por parte del Grupo Socialista es que lo que no se podía permitir es que con dinero europeo, de la solidaridad europea, los estados financiaran precariedad, como es el caso de nuestro gobierno, como es el caso de nuestro país. Que no lo podíamos permitir. Y al final, como digo, en este lavaconciencia de la Unión Europea, que lo único que ha pretendido es una transferencia de dinero a los estados para que hagan lo que quieran sin ningún tipo de control, los estados están haciendo lo que quieren. Y hay estados como nuestro gobierno que lo que pretende es destinar la gran parte de la garantía de empleo juvenil a bonificaciones sin ningún tipo de contrato o de condición de permanencia en el mercado de trabajo, ningún tipo de estándar de calidad. La Unión Europea, por ejemplo, podría financiar sin ningún tipo de problema de estas prácticas, de estas becas, de las que estamos una y otra vez denunciando que son prácticas abusivas, que lo que esconden con la figura de la práctica o de la beca lo que esconden son contratos no declarados, vamos. Por lo tanto,
estamos desde la Unión Europea facilitando o haciendo que los Estados hagan de su capa un sayo y no estamos haciendo programas efectivos. Y llega a ser tan rocambolesco todo esto que en el debate que tuvimos en septiembre, precisamente para ver cómo se están aplicando en el Parlamento Europeo esta garantía de empleo juvenil por los Estados, la Comisión Europea nos dice, uno, que no tiene ningún tipo de control, dos, que no se están desembolsando los fondos, y tres, que los que le han dicho ya lo que se va a gastar el dinero no comparten en lo que lo están haciendo, porque, por ejemplo, en España ya han dicho que no será efectivo para disminuir de una manera importante las tasas de desempleo juvenil. Pues todo esto es lo que está pasando a día de hoy, y frente a eso nosotros estamos proponiendo una y otra vez que en las revisiones de los marcos de los presupuestos comunitarios se amplíe esta partida, pero que se amplíe como una cosa más de las que hay que hacer. Pero sobre todo nos negamos a centrar el debate del desempleo juvenil solo en la garantía, porque es mucho más. Cuando hablamos de desempleo juvenil o cuando hablamos del problema del desempleo de los jóvenes en toda la Unión Europea, estamos hablando, sí, de la garantía, de cosas que podemos hacer para incentivar la contratación. Pero estamos hablando de mucho más. Estamos hablando, por ejemplo, como decía, de la calidad, que es la palabra maldita. Ahora cada vez que intentamos poner la palabra calidad en un programa europeo, incluso en el Fondo Social Europeo, sale por todos los lados los liberales, la derecha, tal, a quitar la palabra calidad, porque claro, hoy la calidad es un impedimento para la creación de empleo. Pero es el gran debate, porque la calidad esconde, como digo, mucho más que facilitar o no empleo precario. No, es el modelo social, es el modelo del modelo de lo que nosotros queremos hacer en los próximos años. Pero también hablamos, por ejemplo, del problema de la movilidad, porque es verdad que en toda la Unión Europea empieza a haber el debate real sobre la movilidad. Estamos viendo una y otra vez que con la excusa de la austeridad, con la excusa de la falta de presupuestos, los Estados miembros, como hemos visto, por ejemplo, con españoles en Alemania o en otros países europeos, que son expulsados jóvenes precisamente porque sus servicios públicos no pueden aguantar lo que dicen el peso de asumir un número importante de jóvenes europeos, en este caso españoles, dentro de sus servicios públicos, de sus derechos sociales. Estamos viendo cuál es el problema de la movilidad. Y es que, claro, la Europa social, o la Europa en la que hemos creído, en la que formamos ese contrato social, tenía cuatro libertades básicas. Y una de ellas es la libertad de movimiento, la libertad de circulación, la libertad de trabajadores. Y es verdad que supone muchos problemas, pero claro, la libertad de movilidad, la libertad de movimiento no es solo poder viajar de Madrid a París sin que te pida nadie el pasaporte. No. La movilidad laboral conlleva también poder llevarte una mochilita de derechos que consideramos básicos entre unos países, entre unos ciudadanos y otros, entre la ciudadanía europea. No existe movilidad laboral si, como las reformas del Partido Popular ha permitido en los 2 últimos años, un ciudadano que pasa, un joven español o cualquier ciudadano que pasa la frontera, a los 3 meses pierde su tarjeta sanitaria. No hay movilidad laboral, no hay libertad de circulación si pierdes tu prestación por desempleo. No hay movilidad si pierdes tu pensión. Por lo tanto, cuando hablamos realmente de que Europa tiene que ser un espacio compartido de ciudadanía, lo que estamos viendo es que hay un espacio compartido, sí, de capitales, un espacio compartido ahora para los rescates a las bancas, hay espacios compartidos para muchas cosas, pero estamos viendo que cada vez hay menos espacios compartidos para la ciudadanía, al menos para la igualdad de oportunidades en esa movilidad. Y por lo tanto nosotros estamos diciendo que hay que reformar cosas, que hay que garantizar que la movilidad sea realmente una movilidad con derechos, con igualdad de oportunidades, y también, por ejemplo, reformando el programa EURES. Porque a mí lo que me parece dramático es que haya, como hemos visto en Castilla-La Mancha, que haya empresas privadas que se intenten lucrar con la desesperación de muchos jóvenes en nuestro país o en otros países de la Unión Europea, ofreciéndoles ser intermediarios laborales para cuando lleguen, por ejemplo, en Alemania, estar en unas condiciones pésimas, no solo de contratación, sino en unas condiciones pésimas de vida. Eso no se puede permitir en la Unión Europea, y no se puede permitir cuando en teoría tenemos un instrumento que es el EURES, que en teoría es una agencia que se tiene que encargar de la intermediación laboral, por la que ahora mismo no está funcionando. Hay prácticamente solo un 0,2 o un 0,3% de la intermediación laboral que hay en la Unión Europea se realiza a través de la agencia pública de la Unión Europea. Todo eso lo tenemos que cambiar, precisamente para favorecer la movilidad, una movilidad, como digo, con igualdad de oportunidades, con respeto a los derechos. Y también tenemos un problema de exilio económico, porque lo digo siempre, sale muy a relucir con los debates de la derecha de la Unión Europea.
cuando hablamos de exilio económico ellos nos dicen, no, si que haya gente que se va de España a Alemania es una ventaja. Para eso es lo que hemos peleado para crear la Unión Europea, que se facilite eso, que se pueda decir eso. Yo siempre le contesto lo mismo, la diferencia entre la movilidad laboral y el exilio económico otorga una única palabra, una sola palabra, que es la voluntariedad. Cuando alguien libremente coge sus maletas y se va de Madrid a Berlín para buscar una oferta de trabajo, eso es movilidad laboral. Cuando centenares de miles de jóvenes, 200.000 acaba de reconocer el Gobierno de España en los 2 últimos años, se van de España porque queriéndose quedar aquí no encuentran oportunidades en su país, eso se llama exilio económico. Y eso es lo que tenemos que combatir. Primero porque, como he dicho, nos estamos cortando las piernas de nuestro crecimiento económico futuro. Estamos dinamitando las posibilidades de poder ganar competitividad de la buena, la competitividad de la que realmente te hace ser un país respetado económicamente fuera en los organismos internacionales, precisamente porque estamos perdiendo el valor añadido que llevamos 20 años intentando consolidar en nuestro país a través de la educación. Y lo segundo, porque, como he dicho, este exilio económico lo que crea es una gran desafección ciudadana. Desafección de los que se van y desafección de las familias que se quedan diciendo que qué narices han tenido que cotizar, por qué narices se han tenido que pelear tanto precisamente para que al final sus hijos o sus nietas tengan que volver 30 años después a la situación que tuvieron ellos o 40 años después. Por lo tanto, lo tenemos que combatir y todo ello, solo se combate de una manera, con ganas de cambiar. Y se nos tiene que ver preocupados, no analizados, no analizando, no reflexionando, no viendo los problemas que hay, no, se nos tiene que ver, porque como digo, primero jodidos con la situación, somos todos parte de esta situación, todos tenemos familiares, todos tenemos amigos, todos conocemos a gente directa que está en esta situación y se nos tiene que ver como una parte principal o una parte fundamental de la solución futura. Ahora que se hablan de qué es lo que tiene que hacer el PSOE para ganar la confianza, recuperar la confianza, yo lo tengo claro. Sí, uno, que nadie nos gane, como dijo el otro día Pedro Sánchez, que nadie nos gane a las ganas de cambiar. Que nadie nos gane no solo en el análisis prácticamente como un monologuista que hace Podemos o hacen otras fuerzas políticas sobre la realidad de la situación en nuestro país, sino que nadie nos gane en la realidad de plantear con toda la seriedad del mundo soluciones que intenten mejorar de manera inmediata las condiciones de vida de la gente. Como vuelvo a decir, este es el tema fundamental. Reformas institucionales, por supuesto, la reforma de la política para ganar credibilidad en la propia política, pero sobre todo recuperar un horizonte de esperanza para millones de jóvenes en nuestro país que han asumido o hemos asumido como propio la idea de que por primera vez desde que entramos en la Unión Europea la generación que venga vivirá con peores condiciones que la generación actual. Sin ninguna duda, es el momento en que, cuando eso se consolide, que el proyecto socialdemócrata estará herido de muerte. Porque el proyecto socialdemócrata solo consigue vivir y ser mayoritario cuando consigue convertir a la sociedad en una sociedad optimista con el futuro y no pesimista ni que le tenga miedo. Nada más por mi parte y muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ambos por las intervenciones, han sido muy interesantes. Y ahora se abre un turno de palabra para quien quiera hacer cualquier pregunta. Adelante, por favor. Hola, yo soy Carmen Mateos. Mi pregunta es para Mariluz. Me gustaría saber tu opinión sobre los incentivos que se establecen a los empleadores en las bonificaciones a la seguridad social por contratación en menores de 30 años. También me gustaría saber si verdaderamente contribuye a ampliar la contratación laboral en los jóvenes o realmente contribuye a una mayor precarización laboral. Gracias. Bueno, vamos a ver, la única medida estrella de la garantía juvenil cuando la ha puesto en marcha el Gobierno fue lo que llamó tarifa plana. La tarifa plana para la contratación de los jóvenes, que como bien sabéis es un pago mínimo a la cotización por cotización a la seguridad social de los jóvenes. El otro día conocíamos datos, los daba el secretario de Estado de Seguridad Social, sacaba pecho diciendo que había habido 135.000 contratos de jóvenes con la tarifa plana, desde su puesta en marcha, con las tarifas planas.
En ese mismo tiempo se han hecho 12 millones de contratos de trabajo. Ahí dice muy bien cuál es la diferencia entre 12 millones de contratos y 135.000 que tienen que ver con la tarifa plana. No, yo no creo que sea la mejor técnica para ayudar a los jóvenes en situación de desempleo la de abaratar sus contratos y las cotizaciones que se paga por ellos a la Seguridad Social. Y no lo creo por dos razones. Uno, porque creo que la política de empleo debe ser completamente distinta. La política de empleo que hagamos con las personas en general y que están en situación de desempleo y con los jóvenes en particular es una política de empleo que atienda a la persona en situación de desempleo. Es decir, que le lleve a una orientación, a una formación, a una experiencia y a un puesto de trabajo. Y para eso debemos tener mayor inversión en política activa de empleo. Por eso queremos mayores inversiones en políticas activas de empleo, porque pensamos que la mejor forma de hacer política de empleo es atender a la persona en situación de desempleo, ayudarle a emprender el camino que le haga más fácil encontrar un puesto de trabajo y cuando no lo encuentra estar también con él, con ella, en el encuentro, en la búsqueda del puesto de trabajo. Las tarifas planas no hacen eso, no atienden a nadie, simplemente lanzan al joven al mercado y le dicen búscate la vida y yo lo que hago es abaratar tu contrato para el empresario. Tienen muy poca efectividad en la contratación y no atienden a la persona en situación de desempleo. Son muy baratas, es verdad, porque lo único que hacen es reducir el coste del empresario para el contrato. Son muy baratas en el sentido de que no desgastan ningún tipo de política de empleo. Pero tienen un efecto, además, perverso. Aparte de no atender a las personas en situación de desempleo, tienen un efecto perverso. Primer efecto perverso. Están devolviendo a los empresarios las cotizaciones a la Seguridad Social. Luego, entonces, son fórmulas indirectas de rebajar a los empresarios las cotizaciones que pagan a la Seguridad Social por los trabajadores. Eso son las bonificaciones, eso son las reducciones y eso es todas las tarifas planas que está aplicando el Gobierno para la contratación de los jóvenes y de los que no son tan jóvenes. Es decir, están haciendo un ahorro de cotizaciones a los empresarios para devolverles en bonificaciones lo que pagan previamente en cotización. Primer elemento que yo no comparto. Si los empresarios tienen que pagar cotizaciones a la Seguridad Social, no comparto que se le devuelva al año siguiente XX dinero de la cotización con base en la bonificación, en la reducción o en la tarifa plana para la realización de un contrato de trabajo, cuando la política de empleo debe estar basada en la atención a la persona que busca un trabajo, no en la devolución a los empresarios de las cotizaciones que previamente pagan a la Seguridad Social. Y segundo efecto perverso con el que se puede jugar además con las personas más jóvenes. El segundo efecto perverso que están teniendo las tarifas planas, las reducciones y las bonificaciones a la Seguridad Social, aparte de ser ineficientes a la hora de crear, como veis, empleo de los jóvenes, es que están reduciendo y mucho lo que significa el ingreso de la Seguridad Social. Para que os hagáis una idea, en un año ha habido un incremento de 300.000 cotizantes a la Seguridad Social. En términos normales, ese incremento de 300.000 cotizantes a la Seguridad Social debería haber supuesto más de 1.300 millones de euros de ingreso para la Seguridad Social. Con las tarifas planas, las reducciones y las bonificaciones a la Seguridad Social, 300.000 cotizantes han supuesto una entrada en los ingresos de la Seguridad Social de 300 millones de euros. ¿Y sabéis lo que hace el Gobierno cada vez que baja el ingreso en la Seguridad Social? Cada vez que se reducen los ingresos en la Seguridad Social, dice que tiene la excusa perfecta para bajar las pensiones de los pensionistas de hoy, pero sobre todo de los pensionistas del mañana. Por eso no creo en las tarifas planas, por eso no creo en las bonificaciones ni en las subvenciones para la contratación de jóvenes ni de mayores. Primero, porque para mejorar la empleabilidad de un joven hay que trabajar con esa persona, hay que hacer una política de empleo de atención, de orientación, de formación y de búsqueda de empleo, y eso no es la tarifa plana. Segundo, porque supone una devolución a los empresarios de las cotizaciones que pagan por contratar a las personas y por lo tanto una devolución del dinero que tendrían que pagar por realizar un contrato de trabajo. Y tercero, porque es la excusa perfecta para bajar las pensiones de los pensionistas de hoy y de los pensionistas del mañana. Así que pidámosle al Gobierno que haga una política de empleo para jóvenes distinta, que haga una política de atención, pero no una política de devolución a los empresarios de las cotizaciones que tienen que pagar. Bien, siguiente pregunta. Sí, hola, buenas tardes, Mariluz. Yo soy Rubén de Guadalajara. Lo primero, darte la enhorabuena
por la responsabilidad que tienes en este caso en la Ejecutiva Federal, que aunque me dé rabia que perdamos una futura consejera de empleo, porque para que no lo sepa, Mariluz fue una consejera brillante que ayudó a muchísima gente con un plan de choque impresionante en Castilla-La Mancha, entre ellos en mi pueblo, que ayudó a más de 100 personas a conseguir trabajo. Creo que es una futurible muy buena ministra de empleo. Así que yo, en el futuro gobierno, que si es Pedro o otro candidato o candidata, yo abogo para que tires para adelante. Mi pregunta, yo trabajo en una empresa de trabajo temporal y la verdad que muchas veces me pregunto ¿por qué existen las empresas de trabajo temporal? Y muchas veces me respondo que puede ser porque a lo mejor las oficinas del Sistema Nacional de Empleo no son eficientes, no funcionan. Realmente estamos acostumbrados a ir a la oficina de empleo a solicitar subsidio, solicitar la ayuda, solicitar el paro, pero no en este caso a solicitar empleo. ¿Por qué? A lo mejor en este caso no digo las personas que están allí, en este caso en las oficinas, pero sí es verdad, el Sistema Nacional no cubre las necesidades que, por ejemplo, puedan tener los empresarios de yo quiero contratar un administrativo, una administrativa, un comercial, un mozo almacén. Y no le dan ese servicio a la empresa, que muchas de las veces sería bueno porque ahorraríamos en este caso mucho tiempo en este caso en la contratación por parte de las empresas de trabajo temporal u otro tipo de empresas, y desde luego crearíamos una buena imagen de las oficinas de empleo. En ese tipo de cosas, en ver mucha gente que llega que no tiene la formación o en este caso no conoce cómo hacer un simple currículum, ¿vale? Yo en mi caso veo y conozco que mucha gente que con el boom inmobiliario ha estado trabajando muchísimos años y vuelve a reengancharse al mundo laboral, al mundo del paro, y no tienen conocimiento de hacer un currículum, ¿vale? Creo que en este caso no solo las oficinas de empleo estatal, sino regional, incluso a nivel local, creo que vendría bien que revisáramos esa idea de las oficinas de empleo estatal y regional y local en futuros gobiernos que, como he dicho, me gustaría que presidieras. Gracias. A ti. Vamos a ver, no lo verán tus ojos, no porque no ganemos las elecciones que las vamos a ganar, sino porque yo para la próxima pido la cultura, la ópera, el teatro, el cine, y vale ya de desempleo toda mi vida en el desempleo, no es una broma. Vamos a ver, dos cosas con lo que has dicho. Primero, cuando nos dicen que no se puede hacer nada para crear empleo, hay que decir radicalmente que no tienen la razón. El problema es, lo decía Sergio, lo contaba muy bien, el problema es en que estamos en esta crisis, estamos gobernados por quien piensa que la única política que se puede hacer en este momento es la austeridad y la reducción del gasto público y del gasto social. Y aquí en Castilla-La Mancha hace tiempo demostramos, no solo en Castilla-La Mancha, pero también en Castilla-La Mancha demostramos que si hay inversión económica se pueden crear puestos de trabajo. Y para los que no lo sepáis o las que no lo sepáis, cuando en España todavía no había ni PRODI, ni Prepara, ni ningún programa de protección por desempleo para quien agotaba su protección por desempleo, aquí en Castilla-La Mancha fuimos capaces de crear un plan de choque por el que contratamos a 12.000 trabajadores, a los primeros 12.000 trabajadores que se quedaron sin protección por desempleo, la gran mayoría de ellos jóvenes, porque eran los que tenían las carreras de cotización más cortas, más reducidas, y los pusimos a trabajar con contratos de 6 meses en los ayuntamientos, en las ONGs, en las diputaciones. Y nada de barrer las calles, había gente que estaba barriendo las calles, pero había gente que estaba trabajando en el catastro, gente que estaba trabajando, haciendo tecnología, introduciendo toda la tecnología en los distintos ayuntamientos. Fue una gran experiencia. La experiencia costó, yo lo que recordaré siempre, 63 millones de euros. Contratamos a más de 12.000 personas y esas 12.000 personas terminaban los contratos y volvían cuando menos al subsidio por desempleo por 21 meses. Es decir, que logramos no solamente un trabajo de 6 meses, sino que logramos que estuvieran otros casi 2 años protegidos por la situación, por el subsidio de desempleo. Se puede hacer, pero hace falta tener voluntad política y hace falta tener, como bien decía Sergio, una diferente política para salir de la situación de crisis económica. Necesitamos que las políticas sean políticas expansivas, que haya inversión económica para chocar contra la realidad y poder crear empleo a la espera de que haya un mayor crecimiento económico. Ni lo quiere Europa, por cierto, ni lo quiere España, donde la política de austeridad y la política de la reducción del gasto social no solamente lo hacen porque lo dice Europa, sino lo hacen porque es de marcado carácter ideológico español, es su propia ideología. Y ahora voy con el tema de los servicios públicos de empleo. A los servicios públicos de empleo no se les ha dado jamás
la opción de ser buenos servicios públicos de empleo. Nuestro país no ha hecho unas buenas inversiones en políticas activas de empleo. Y por eso, y por esa razón, cuando analizamos las circunstancias de los servicios públicos de empleo, casi siempre decimos que son ineficientes, porque efectivamente hay algunas funciones que no han realizado con eficiencia. Pero quiero que sepáis dos cosas. Primero, que efectivamente nunca ha habido inversión económica potente ni inversión económica para tener profesionales de la orientación y de la intermediación en los servicios públicos de empleo. Con lo cual, hemos pedido que hicieran cosas para los que no les dimos ninguna oportunidad. Y de ahí que yo siempre haya defendido reformar los servicios públicos de empleo y fortalecer económicamente y profesionalmente los servicios públicos de empleo. Porque nunca lo han hecho, porque nunca han tenido la oportunidad de hacerlo. Y desde luego, como no vamos a acabar con ese problema, es como ha sucedido aquí en Castilla-La Mancha con Cospedal, que en lugar de reformar los servicios públicos de empleo, la primera medida que adoptó fue cargarse el servicio público de empleo de Castilla-La Mancha. Hoy Castilla-La Mancha no tiene un servicio público de empleo ni bueno ni malo. Simplemente no tiene servicio público de empleo. Lo primero que hicieron fue cargarse el servicio público de empleo. Eso por una parte. Y después, ahora acaba de entrar, sabéis que se acaba de firmar un contrato entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación para realizar labores de intermediación por parte de las agencias privadas de colocación. Cuidado, yo no estoy en contra de ellas. Yo creo que es necesaria una buena colaboración entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación. Eso sí, gobernadas por los servicios públicos de empleo. Pero quiero que sepáis que en ese contrato la Administración del Servicio Público de Empleo Estatal va a pagar a las agencias privadas de colocación 400 euros por hacer lo mismo que antes hacían los servicios públicos de empleo y les llamaban ineficientes. Es decir, por registrar a la persona en situación de desempleo y por decir que no han encontrado trabajo para ella. Antes lo hacía un servicio público de empleo y decían que era ineficiente, y ahora cuando lo haga una agencia privada de colocación cobrará 400 euros por cada una de las personas que registre y diga que no puede encontrar un trabajo para ellas. Y por eso creo que en lugar de cargarnos los servicios públicos de empleo, lo que tendríamos que hacer es, 1, mejorar la inversión de los servicios públicos de empleo, 2, mejorar las plantillas de profesionales de los servicios públicos de empleo, 3, que la puerta de entrada de las personas en situación de desempleo al trabajo con ellas sean los servicios públicos de empleo, y 4, mejorar la articulación entre los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de colocación, de forma que no sean el reemplazo del servicio público de empleo, sino, si me lo permitís, el epílogo del servicio público de empleo. Hola. Soy Jorge de Madrid. Bueno, lo primero, muchas gracias a los ponentes. Nada más comentar que la anécdota que ha comentado José, me he sentido muy identificado con ella. Mi grupo de amigos, bueno, yo mismo, horario de 9 a 7, irse a las 7 no se contempla en mi oficina. Si te vas a las 7 eres el raro. Yo quería comentar acerca del tema de la formación, de la titulación. Creo que, aunque has dicho, Mariluz, que no ibas a hablar un poco de titulitis, yo creo que es un enfoque malo que hemos hecho desde el PSOE, y me explico. Creo que nos hemos dicho a todos, tenéis que formaros, y nos encontramos con que la mayoría de nosotros estamos formados y tenemos dos salidas. A, estás formado y aún así estás en paro, con lo cual eso genera el que le hemos dicho a la gente, formaros, y las expectativas no se cumplen. Y luego la gente que se ha formado y está cobrando sueldos ínfimos. Yo en mi oficina tengo gente con 2 idiomas, la carrera, el máster, y está cobrando 1.000 euros. Sé que la gente pensará, 1.000 euros y te quejas. Es verdad, pero, jolín, si quieres talento, considero que el talento hay que pagarlo. Entonces, bajo mi punto de vista, creo que deberíamos enfocarnos hacia el tema de que el dinero que se destina desde el Estado para becas, ¿cómo diría?, que permitan a la gente empezar. Creo que nos formamos mucho, tenemos 7 carreras, tenemos 7 idiomas, pero no sabemos trabajar. Entonces, quería preguntaros vuestra opinión y si no consideráis que es una política de empleo más efectiva dedicar los recursos a lo mejor a ofrecer becas de 6 meses para que tú luego puedas decir, yo ya tengo 6 meses de experiencia, sé enfrentarme a un mercado laboral, sé enfrentarme a un jefe. Creo que nos dedicamos a hablar de bajada de cotizaciones, que para mí es un error, nos dedicamos a hablar de formación,
que sí, es útil, pero se ha demostrado ineficiente, y yo creo que ese es un pilar que deberíamos explotar y que desde el Partido Socialista no se está haciendo. Gracias. Tiene razón. Mira, tiene razón, pero hay un dato muy importante. Si analizas las tasas de desempleo en función del nivel educativo, no de la cualificación, que son cosas a veces diferentes, pero si las analizas desde el punto de vista del nivel educativo, te das cuenta que en los niveles educativos más bajos las tasas de desempleo están por encima del 58% y que entre las personas que tienen mayor nivel educativo no solamente hay una menor tasa de paro, sino que hay incluso hay momentos donde hay creación de puestos de trabajo. Es decir, es verdad que es muy duro haber hecho toda la formación de grado, haber hecho todo el posgrado, tener 2 idiomas, saber manejar la tecnología a la perfección y no encontrar un empleo. Eso es verdad, pero no caigamos en una trampa de decir que entonces no hemos sido eficientes con ese tema, porque es verdad que a mayor formación hay mayor capacidad y mayor posibilidad de encontrar un empleo. Entonces, yo recuerdo una especie de reportaje que hizo El País hace como un año o año y medio, donde efectivamente había jóvenes muy bien preparados, muy bien formados, que salían poniendo en tela de juicio su preparación y su formación. Yo entiendo la desesperación y entiendo que hay que trabajar para encontrar un puesto de trabajo a estas personas allí donde quieran trabajar, pero los esfuerzos en educación que hemos hecho han sido tan importantes que nos lo están llevando los alemanes. Tenemos tan bien preparados a nuestros jóvenes que nos están llevando los alemanes, ¿no? Pero no digamos que no ha sido eficiente nuestro gasto en educación y nuestro gasto en formación, porque yo creo que ha sido muy, muy eficiente. Lo de las becas. Bueno, yo tengo un problema con las becas, o sea, lo confieso, y a lo mejor es un problema de edad, ¿eh? Entonces, si es un problema de edad, pues lo discutimos. Yo tengo un problema con las becas. Yo creo que las becas son una buena forma de entrar en algunos ámbitos laborales. Yo fui becaria de investigación 4 años, sin seguridad social. Los primeros 4 años que me pasé en la universidad haciendo la tesis doctoral fui becaria sin seguridad social. Y con un sueldo naturalmente bajísimo, os podéis imaginar. A mí no me pareció mal sistema de entrada en la universidad. Entonces, el problema que tenemos es que cada vez que queremos avanzar en la regulación de las becas, nos salen aguas por todos los sitios y avanzamos en la regulación de la precariedad. Yo creo que deberíamos efectivamente tener una mejor regulación de todo el tránsito entre el final de la formación y la entrada en el puesto de trabajo, y que ahí hemos fallado. Y que ahí hemos fallado pretendiendo siempre y en todo momento que fueran contratos de trabajo, y que a lo mejor nos hemos confundido y tendríamos que haber combinado no solo contratos de trabajo, sino también becas, pero eso sí, no cualquier beca, es decir, una beca regulada, una beca con una no lo llamaré salario, con una retribución mínima establecida, y una beca con cotización a la seguridad social. Es decir, a mí me da lo mismo que lo mío se llame beca o contrato, mientras mis condiciones de entrada en el puesto de trabajo sean unas condiciones dignas y sean unas condiciones defendibles y no cualquier condición. Pero es verdad que nos hemos centrado mucho en la regulación de los contratos y muy poco en la regulación de las becas. Y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es equiparar el contrato y la beca, y no importarnos tanto si fuera una cosa u otra, sino cuáles son las condiciones. Y lo que también tenemos que intentar hacer es que no se caiga en la trampa de la beca o en la trampa de la precariedad. Es decir, lo que en este momento pasa es que hay gente joven que está trabajando con beca primero y después con el primer contrato y después con el siguiente contrato a lo largo de 10 años, y cuando ya no es tan joven sigue siendo un joven becario precario, pero de joven ya le queda bastante poco, porque está llegando a la madurez, cuando menos, de los 40 años. Eso también tenemos que evitarlo y establecer topes de edad en los cuales ya no puede seguir siendo becario ni puede seguir teniendo un contrato en precario. Eso es verdad. Si me permites. Venga, adelante. Para entrar un poco también entre nosotros. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que dices. Nosotros ahora mismo en Europa llevamos 2 años intentando impulsar un marco europeo de becas y prácticas laborales. Difícil, porque nos encontramos siempre con la base legal para poder llevarlo a cabo. Tiene mucho que ver con lo que tú dices, prácticamente son matices. Pero yo creo que si nos vemos
concretamente en España lo que hemos hecho, al final la diferencia con la regulación actual entre una práctica con derechos laborales, con cotización social y los contratos, por ejemplo, de inserción o formación, vamos, se rozan con las yemas de los dedos. Y creo que eso también es un problema para nosotros. Yo creo que es importante. Entonces, al final yo soy un poquito más, no sé si no voy a decir radical porque no creo que sea radical, pero al final la beca, yo estoy de acuerdo contigo, tiene que haber becas, es una parte de la formación. Pero la pregunta es, ¿hay actualmente becas que van más allá de su carácter formativo? Yo creo que la gran inmensa mayoría. Que son contratos de trabajo. Que son contratos de trabajo encubiertos. Por ejemplo, bueno, lo hemos visto en el sistema financiero, que se aprovechaban para reforzar las vacaciones, utilizar becas en casi todas las cajas, en los bancos, tal, precisamente para becas de 3 meses, precisamente durante junio, julio y agosto, para no tener que ocupar una bolsa importante ¿Ya? Una bolsa importante de sus puestos de trabajo. Por lo tanto, es muy difícil marcar la línea, pero yo siempre he dicho, oye, no lo he reflexionado demasiado, lo reconozco, pero sí, el mensaje, el brochazo gordo. Tú estás dentro de un proceso formativo reglado, sí, puedes ser becario. Si estás fuera de un proceso formativo reglado, es decir, si has terminado la universidad, la FP, tal, oye, contrato de inserción, contrato de formación y definamos bien las figuras, que es una beca, que es un contrato de inserción y que es un contrato de formación. Y reguladas bien las 3 figuras no tendremos estos choques. Creo en las becas, sí, claro, como una parte complementaria, remunerada, incluso con este contexto, que tengan cotización o no, es lo de menos, pero oye, si tú tienes una remuneración, si tú tienes derecho a cotización social, si tú te entras dentro de una empresa o de un ayuntamiento, tal, oye, usted lo que necesita es un contrato. De 3 meses, de 2, de 6, de carácter formativo, pero un contrato. La beca tiene que ser otra cosa. Y ese es el debate que estamos teniendo ahora mismo, por ejemplo, en el Parlamento Europeo. Y luego también, yo estoy en esto plenamente de acuerdo con lo que decía Mariluz de la educación. Sinceramente no creo que hayamos tenido grandes problemas con los niveles educativos o los niveles formativos. Hemos pegado un avance en los últimos años de narices en nuestro país. Lo que sí tenemos es un problema de inserción del valor añadido de los trabajadores, de la gente que se ha cualificado en la empresa, fundamentalmente en la empresa privada. Entonces hay países europeos que lo tienen bien regulado y creo que sí, que es una falta de regulación. Por ejemplo, en Francia, tú con una carrera universitaria no puedes cobrar el salario mínimo en una empresa privada. Es decir, yo creo que no hay un exceso o un defecto de deficiencia de, oye, he estudiado y no vale para nada. Yo creo que una vez más lo que hay en España, de alguna u otra manera, es un defecto, una falta de regulación para determinadas cosas. No sé, oye, es que va a ser muy difícil. Es que ¿cuántos millones ya van? 4 o 5 millones de trabajadores que se han ido fuera de los convenios colectivos con la reforma laboral del PP. Es decir, es que hay determinadas cosas que joder, van a los convenios colectivos, van a los convenios por sector, todas esas cosas en teoría, en nuestra legislación, en nuestra tradición laboral, todas esas cosas se concretaban en los convenios. Oye, la reforma, los estatutos de los trabajadores, eso es un marco donde meter el 100%. Y luego creíamos en los convenios precisamente para adecuar la formación, la experiencia, el no sé qué, a la realidad de la empresa. Claro, el problema de nosotros es que nos hemos quedado sin regulación y nos hemos quedado sin convenios. Y es más, estamos quedando sin agentes que defiendan estas especificidades o cómo un trabajador con 2 carreras, 3 idiomas, no puede cobrar 800 o 1.000 euros en una empresa. Entonces, ese es el debate yo creo real donde tenemos que ver cuál es el problema. Y además tengo la sensación, porque como ahora está todo muy desvirtuado con la crisis, pero vayamos a las épocas de crecimiento económico, ¿no? Porque se daba también esta situación. Lo que pasa es que como había mucho trabajo y había mucha hora extra, ese problema se difuminaba. Oye, no tengo este problema porque yo lo hago, pero bueno, tengo un buen salario, aunque sea trabajando 12 horas, pero claro, me las pagan aparte, ¿no? Claro, nosotros, ese problema existe. Y si lo analizamos tenemos que ver cuánta parte de este problema que tú defines no iba a costa no de la situación económica, sino de los beneficios finales de la empresa. Es decir, los beneficios de las empresas, por supuesto en la última década, pero concretamente en las épocas de crecimiento del 2000 al 2008, se han aumentado exponencialmente, pero se han aumentado curiosamente en España a costa de que el poder adquisitivo de los trabajadores sea cada vez menor. En España los beneficios empresariales aumentaron una barbaridad en la última década a costa del poder adquisitivo de los trabajadores, que hemos cubierto en España a base de ¿qué? A base de crédito. Es
Hemos mantenido nuestros niveles de consumo en la última década, pero no porque el crecimiento económico que hemos tenido en el país o los beneficios empresariales haya habido un reparto equitativo entre los trabajadores, no, sino porque hemos cubierto esa pérdida de poder adquisitivo a base de crédito, y eso es uno de los grandes problemas que hemos tenido, yo creo que en los últimos años. Por lo tanto, sí y no. Es decir, yo lo que sobre todo no quiero es que caigamos en la trampa de criminalizar lo mejor que hemos hecho en este país en los últimos 30 años, que es la educación. Porque creo que el problema no está ahí, hay muchos problemas en la educación, sobre todo en la universidad, con la vinculación con el mundo empresarial, con el mundo de la empresa, todo eso es verdad que está ahí, pero creo que la parte principal está en todo lo demás que he dicho y no en que haya sido un desperdicio tener a gente con 2 idiomas y 3 carreras. Tenemos tiempo para una última pregunta que nadie va a hacer, así que damos por concluida la mesa, agradeciendo a los ponentes su participación y bueno, esperemos que haya sido igual de gratificante para vosotros que para nosotros. Venga, muy bien, muchas gracias a vosotros.